¿Cómo es posible que un ejército cristiano arrasara la ciudad cristiana más rica del mundo? Esto no es una historia de enemigos declarados. Es una traición interna, una herida que dividió la cristiandad para siempre. Constantinopla, el orgullo del Imperio bizantino, parecía invencible. Murallas colosales, catedrales deslumbrantes, tesoros acumulados por siglos. Pero en 1204 todo cambió. Y lo más aterrador es que sus destructores no venían del Islam, sino de Occidente. El sol se alzaba sobre las aguas del Bósforo, bañando con su luz dorada las cúpulas y torres de Constantinopla. Desde lejos, los viajeros quedaban boquiabiertos ante su esplendor. La ciudad parece suspendida entre el cielo y la tierra, escribió un peregrino de la época. Constantinopla no era solo una ciudad, era un milagro de piedra y oro, la joya indiscutible del mundo cristiano oriental. Por sus calles transitaban comerciantes de tierras lejanas, diplomáticos con túnicas de seda, monjes con libros antiguos y artesanos que creaban maravillas en oro y plata. El aroma de especias exóticas se mezclaba con el incienso de las iglesias, mientras el tintineo de las monedas de oro bizantinas, los sólidos, resonaba en los mercados. Un visitante podía encontrar pergaminos con conocimientos olvidados en Occidente, reliquias sagradas de incalculable valor y tesoros artísticos acumulados durante 9 siglos. La imponente catedral de Santa Sofía se elevaba como un coloso. Su enorme cúpula parecía flotar sin apoyo, desafiando la gravedad. Cuando uno entra en este templo sagrado, relataba un cronista, siente que no es obra humana sino divina. Sus paredes resplandecían con mosaicos de fondo dorado, donde santos y emperadores contemplaban a los fieles desde la eternidad. Al atardecer, cuando la luz atravesaba sus ventanas, el interior se transformaba en un espacio celestial, como si el mismo paraíso hubiera descendido a la tierra. Las murallas terrestres de Teodosio II, con más de 20 metros de altura y reforzadas por 96 torres, habían resistido a todos los invasores durante siglos. Los habitantes dormían tranquilos, confiados en que su ciudad era inexpugnable. Mientras tengamos nuestras murallas y el mar, decían, Constantinopla nunca caerá. El emperador reinaba desde el gran palacio, rodeado de ceremonias que maravillaban a los embajadores extranjeros, tronos mecánicos que se elevaban, leones de oro que rugían y pájaros metálicos que cantaban. Pero detrás de este brillo deslumbrante, el Imperio bizantino, como se conocería siglos después al Imperio romano de Oriente, comenzaba a mostrar grietas. Las intrigas palaciegas debilitaban el gobierno, las provincias se rebelaban y los enemigos acechaban en las fronteras. Pocos podían imaginar que la mayor amenaza no vendría de los turcos o los búlgaros, sino de quienes compartían la misma fe cristiana. Como una tormenta que se forma en el horizonte, los eventos que llevarían a la catástrofe de 1204 ya estaban en marcha, mientras Constantinopla continuaba brillando, ajena a su destino. En la víspera de Navidad del año 1198, un hombre de mirada penetrante y voluntad inquebrantable fue coronado como papa en Roma. Inocencio III, con apenas 37 años, estaba decidido a restaurar el poder papal y recuperar Jerusalén de manos musulmanas. Es una vergüenza para la cristiandad que el sepulcro de Cristo permanezca en manos de infieles, proclamaba en sus cartas enviadas a todos los rincones de Europa. Su voz resonó en castillos y catedrales, despertando el fervor de nobles y campesinos. En los salones de los castillos franceses, caballeros con armaduras brillantes escuchaban a los mensajeros papales. Entre ellos destacaba Teobaldo de Champaña, un joven noble respetado por todos, quien fue el primero en coser la cruz roja en su manto. Recuperaremos la Tierra Santa o moriremos en el intento,
juró golpeando su espada contra el escudo. A su lado, Bonifacio de Monferrato, un experimentado guerrero italiano, asintió gravemente. Ninguno podía imaginar que sus pasos los llevarían no hacia Jerusalén, sino hacia la destrucción de la mayor ciudad cristiana del mundo. El plan era ambicioso pero lógico: atacar Egipto, centro del poder musulmán, para luego avanzar hacia Jerusalén. Pero para llegar a Egipto necesitaban barcos, muchos barcos. Los emisarios cruzados viajaron a Venecia, la potencia naval del Mediterráneo. Allí se encontraron con el dogo Enrico Dandolo, un anciano casi ciego, pero con una mente afilada como una daga. Os proporcionaremos los navíos necesarios para transportar 4.500 caballeros, 9.000 escuderos y 20.000 soldados de infantería, prometió Dandolo tras intensas negociaciones. El precio: 84.000 marcos de plata, una suma astronómica que haría palidecer a reyes. Los cruzados sellaron el acuerdo con un apretón de manos, confiados en que miles de guerreros acudirían a su llamada aportando el dinero necesario. Mientras los astilleros venecianos trabajaban día y noche construyendo la mayor flota jamás vista, los mensajeros recorrían Europa reclutando hombres. Pero algo salió terriblemente mal. A medida que se acercaba la fecha de partida, quedó claro que solo había acudido un tercio de los guerreros esperados. Con horror, los líderes comprendieron que no podrían pagar ni la mitad de lo prometido a Venecia. En junio de 1202, la imponente flota veneciana esperaba en el puerto. Centenares de naves de guerra y transporte se mecían suavemente en las aguas, listas para zarpar hacia Egipto. Pero Dandolo se mostró inflexible. Sin pago no hay barcos. Los cruzados, atrapados en Venecia sin dinero suficiente para regresar a sus hogares y con la vergüenza de haber fracasado antes de comenzar, enfrentaban un dilema imposible. Fue entonces cuando el astuto dogo propuso una solución que cambiaría el curso de la historia. Ayudadnos a recuperar Zara, una ciudad que se ha rebelado contra Venecia, y pospondremos parte de vuestra deuda. Así, la Cuarta Cruzada comenzó a desviarse de su propósito sagrado, entrando en el peligroso camino que eventualmente conduciría a Constantinopla. Las aguas del Adriático se agitaban bajo los cascos de la flota cruzada mientras navegaban hacia Zara, una ciudad cristiana en la costa de Dalmacia, actual Zadar, Croacia. El viento otoñal de noviembre de 1202 traía consigo no solo el frío, sino también las voces de conciencia que atormentaban a muchos guerreros. ¿Cómo podemos atacar a nuestros hermanos cristianos?, se preguntaban en las cubiertas de los barcos. Tomamos la cruz para luchar contra infieles, no contra quienes comparten nuestra fe. La tensión estalló en el campamento cruzado. Algunos caballeros, liderados por Simón de Montfort, se negaron rotundamente a participar en el ataque. «Prefiero regresar deshonrado que manchar mi alma con este pecado», declaró ante los líderes reunidos. Mientras tanto, llegaron mensajeros del Papa Inocencio III con cartas que prohibían explícitamente atacar tierras cristianas bajo pena de excomunión. El abad de Vos, representante papal, leía la misiva con voz temblorosa. Cualquiera que ataque a Zara será separado del cuerpo de Cristo y considerado enemigo de la Iglesia. Pero el dogo Dandolo, con la determinación que solo dan los 90 años de vida, se mantuvo firme. «Sin Zara no hay cruzada», sentenció. Los venecianos controlaban los suministros y los barcos. Sin ellos, el ejército cruzado estaba varado. Atrapados entre la excomunión y el fracaso total de la expedición, los líderes tomaron una decisión que marcaría el tono moral de toda la cruzada. Atacarían Zara a pesar de las advertencias papales. El 24 de noviembre, las máquinas de asedio comenzaron a golpear las murallas de la ciudad, que se rindió tras apenas 2 semanas de resistencia. Las consecuencias fueron inmediatas.
El Papa excomulgó a todos los participantes en el ataque, aunque posteriormente perdonó a los cruzados franceses que mostraron arrepentimiento, manteniendo el castigo sobre los venecianos. El invierno de 1202-1203 encontró al ejército cruzado acampado en la ciudad conquistada, con la moral quebrantada y el futuro incierto. Comenzamos esta empresa para servir a Dios, pero nuestras primeras víctimas fueron sus fieles, escribió un cronista anónimo. La sangre cristiana derramada en Zara sería solo un presagio de la tragedia mayor que se avecinaba. Mientras los cruzados debatían su próximo destino, un barco se acercó al puerto trayendo visitantes inesperados. A bordo venía un joven príncipe bizantino exiliado, Alejo Ángelo, y emisarios del poderoso Felipe de Suabia, rey de Alemania. Con ellos llegaba una propuesta que brillaba como oro, pero escondía un veneno mortal, un desvío hacia Constantinopla que cambiaría para siempre el curso de la historia medieval. El joven príncipe Alexios Ángelo se presentó ante los líderes cruzados reunidos en Zara con la elegancia y el porte que solo la educación imperial podía proporcionar. A sus 21 años, su rostro reflejaba tanto la determinación como el dolor del exilio forzoso. Mi padre, el emperador Isaac II, fue cegado y encarcelado por mi tío Alexios III, quien usurpó el trono que legítimamente nos pertenece, explicó con voz firme pero cargada de emoción. Los caballeros occidentales escuchaban fascinados este relato de traición familiar, tan similar a las historias de sus propios reinos. Bonifacio de Monferrato, quien tenía conexiones con la corte bizantina, asintió conociendo bien la situación. El príncipe exiliado continuó desplegando ante los cruzados una oferta que parecía enviada por la providencia. Si me ayudáis a recuperar el trono de mi padre, os recompensaré con 200.000 marcos de plata, provisiones para todo vuestro ejército, y 10.000 soldados bizantinos para vuestra campaña en Egipto. Sus ojos brillaron al añadir la promesa que sabía tentaría más a estos guerreros de Cristo. Y lo más importante, reuniré la Iglesia Oriental con Roma, poniendo fin al cisma que divide a la cristiandad. Un murmullo recorrió la asamblea. La suma ofrecida duplicaba la deuda con Venecia y garantizaba el éxito de la expedición a Tierra Santa. El dogo, dándolo, acariciando su barba blanca, calculaba mentalmente las ventajas comerciales que Venecia obtendría con un emperador agradecido en Constantinopla. Un pequeño desvío, argumentó ante los indecisos, que nos dará los medios para cumplir nuestro voto sagrado. Otros, como el piadoso Simón de Montfort, abandonaron la cruzada en ese momento, viendo con claridad que se alejaba irremediablemente de su propósito original. Las cartas enviadas al Papa describían la expedición a Constantinopla como una necesidad estratégica para el éxito final en Jerusalén. Aunque Inocencio III respondió con cautela, advirtiendo contra cualquier ataque a la ciudad cristiana, sus mensajeros llegaron demasiado tarde. La flota ya navegaba hacia el Bósforo, impulsada por vientos favorables y ambiciones desmedidas. A bordo, el príncipe Alexios explicaba a los líderes occidentales las costumbres bizantinas. Les hablaba de las riquezas inmensas de la ciudad y les aseguraba que el pueblo lo aclamaría como libertador. Las puertas se abrirán ante nosotros, prometía con una confianza que pronto se revelaría trágicamente equivocada. El 24 de junio de 1203, los habitantes de Constantinopla vieron con asombro y terror cómo el horizonte se llenaba de velas. Nunca antes tantos barcos de guerra habían aparecido frente a sus murallas. Desde las torres de vigilancia, los soldados bizantinos contaban 200, 300, 400 navíos. El usurpador Alexios III ordenó reforzar las defensas, mientras los pregoneros recorrían las calles advirtiendo sobre bárbaros latinos que vienen a saquear nuestros hogares y profanar nuestras iglesias. En los monasterios,
Los monjes rezaban. En los palacios, los nobles conspiraban. Y en la flota cruzada, los caballeros se preparaban para lo que creían sería una breve demostración de fuerza antes de una restauración pacífica. Ninguno imaginaba que estaban a punto de desencadenar una catástrofe que resonaría a través de los siglos. La flota cruzada anclada frente a Constantinopla era un espectáculo sobrecogedor. Los estandartes de colores vivos ondeaban sobre las galeras venecianas, mientras los caballeros occidentales, con sus pesadas armaduras, observaban maravillados la ciudad que muchos consideraban la más grande del mundo cristiano. Nadie podría creer que existiera en todo el mundo una ciudad tan poderosa, escribió Godofredo de Villardoin, mariscal de Champaña y cronista de la expedición. Sin embargo, contrario a las predicciones del príncipe Alexios, ninguna puerta se abrió para recibirlos como libertadores. El primer ataque, en julio de 1203, fue sorprendentemente exitoso. Los venecianos, comandados por el nonagenario Dogo Dandolo, quien se había atado el estandarte de San Marcos al yelmo, lideraron un asalto naval contra las murallas marítimas. Mientras tanto, los cruzados francos asaltaron la torre de Gálata, controlando la entrada al Cuerno de Oro. El emperador usurpador Alexios III, mostrando la cobardía que confirmaba las acusaciones del joven príncipe, huyó en la noche llevándose todo el tesoro imperial que pudo cargar. Los nobles bizantinos, abandonados por su emperador, liberaron al ciego Isaac II y lo restauraron al trono. Los cruzados celebraron lo que parecía un éxito completo. El joven Alexios fue coronado como coemperador junto a su padre, convirtiéndose en Alexios IV. Ahora recibiremos nuestra recompensa y continuaremos hacia Jerusalén con fuerzas renovadas, declaraban confiados. Sin embargo, la realidad pronto demostró ser mucho más complicada. El nuevo emperador se encontró con arcas vacías y una población hostil a los latinos. Para recaudar la suma prometida, Alexios IV ordenó fundir reliquias sagradas y confiscar propiedades eclesiásticas, provocando la ira del pueblo bizantino que lo veía como un títere de los occidentales. Las tensiones entre ambos mundos cristianos, latentes durante siglos, emergieron con fuerza destructiva. Para los bizantinos, los cruzados eran bárbaros ignorantes que comían con las manos y desconocían las sutilezas de la verdadera fe. Son como bestias vestidas con hierro, comentaban despectivamente. Para los occidentales, los griegos eran traidores al cristianismo, afeminados y falsos. No mantienen su palabra y prefieren la astucia a la valentía, escribió un caballero francés. Cada día traía nuevos incidentes. Soldados cruzados ebrios profanaban iglesias ortodoxas, mercaderes bizantinos engañaban a peregrinos occidentales, y los insultos mutuos escalaban hasta violentos enfrentamientos en las calles. En enero de 1204, la situación se volvió insostenible. Incapaz de pagar lo prometido y atrapado entre las demandas occidentales y el odio de su propio pueblo, Alexios IV fue víctima de una nueva conspiración palaciega. Un noble bizantino, Alexios Ducas, apodado Mursuflo por sus cejas pobladas, lo derrocó, lo encarceló y finalmente lo estranguló, coronándose como Alexios V. El nuevo emperador adoptó una política de confrontación directa. Ordenó a los cruzados abandonar inmediatamente el territorio imperial y reforzó las defensas de la ciudad. Constantinopla resistirá como siempre lo ha hecho, declaró ante el Senado bizantino. Pero esta vez enfrentaba a un enemigo que ya no buscaba pretextos para atacar. Los líderes cruzados, enfurecidos por lo que consideraban una traición y la pérdida de su recompensa, tomaron una decisión fatídica en marzo de 1204. Se reunieron en la iglesia de los Santos Apóstoles y firmaron un tratado que dividía anticipadamente el imperio bizantino entre ellos. Elegirían un emperador latino,
repartirían los territorios conquistados y someterían la Iglesia ortodoxa a Roma. Dios lo quiere, proclamaban, reinterpretando su misión sagrada para justificar lo injustificable. El Papa había prohibido atacar a Constantinopla, pero sus legados, atrapados en la ambición general, guardaron silencio. Se prepararon meticulosamente para el asalto final, construyendo torres de asedio más altas y protegiendo sus barcos con pieles húmedas contra el temido fuego griego. La fecha señalada sería el 9 de abril de 1204, el jueves antes del Domingo de Pasión. La mayor tragedia de la historia medieval cristiana estaba a punto de comenzar. El amanecer del 9 de abril de 1204 trajo consigo un silencio inquietante sobre las aguas del Bósforo. La flota cruzada, formada en perfecta disposición de batalla, aguardaba la señal para iniciar el asalto. Desde las murallas de Constantinopla, los defensores observaban con una mezcla de temor y determinación. El emperador Alexios Krinkos Mursuflo recorría las fortificaciones, vestido con su armadura imperial púrpura y oro, alentando a sus soldados. Defendemos no solo nuestra ciudad, sino nuestra fe y nuestra forma de vida. Estas murallas han resistido durante 900 años y hoy no será diferente. Al sonar las trompetas, las pesadas galeras venecianas avanzaron hacia las murallas marítimas. Cada nave había sido modificada con ingenio. En sus mástiles se habían construido puentes levadizos que podían descender sobre las murallas, permitiendo a los soldados francos cruzar directamente hacia las torres defensivas. El viento favorable hinchaba las velas decoradas con cruces y leones de San Marcos. «Avanzad en nombre de Cristo», gritó el anciano Dogo Dándolo desde la proa de su nave capitana. A sus 95 años, ciego pero indomable, dirigía personalmente el ataque que podría culminar su ambición de toda una vida: someter comercialmente a Constantinopla. El primer día de asalto fue un fracaso para los atacantes. El viento cambió repentinamente, empujando las naves contra rocas traicioneras. Los defensores bizantinos, expertos en el uso del temido fuego griego, una mezcla incendiaria que ardía incluso sobre el agua, lanzaron proyectiles ardientes contra los barcos cruzados. ¡Es fuego del infierno!, gritaban aterrorizados los soldados occidentales al ver cómo las llamas líquidas devoraban madera, tela y carne por igual. Desde las murallas, los arqueros bizantinos disparaban una lluvia constante de flechas, mientras enormes piedras lanzadas por catapultas aplastaban a quienes intentaban escalar con escaleras. Al caer la noche, los cruzados se retiraron para reagruparse, dejando el mar salpicado de restos humeantes y cuerpos flotantes. Durante 3 días, los líderes cruzados debatieron una nueva estrategia. La derrota había sacudido su confianza, pero también había endurecido su determinación. «Si fallamos aquí, estamos perdidos», declaró Bonifacio de Montferrato. «No tenemos comida para un mes más, ni barcos suficientes para regresar todos a casa. Debemos tomar la ciudad o morir en el intento». Los ingenieros venecianos trabajaron día y noche reforzando los puentes de asalto y protegiendo las naves con cueros húmedos contra el fuego griego. Los sacerdotes recorrían el campamento cruzado, ofreciendo absolución a los guerreros y recordándoles que luchaban por una causa justa, aunque pocos mencionaban ya la liberación de Jerusalén. El 12 de abril, lunes santo, los cruzados lanzaron su segundo y definitivo asalto. Esta vez, el viento estaba de su lado, empujando las naves directamente contra las murallas. En algunos puntos, los puentes levadizos cayeron sobre las almenas, permitiendo a caballeros con armaduras completas establecer cabezas de puente. La batalla fue salvaje, con los defensores luchando desesperadamente para rechazar a los invasores. Un momento crucial llegó cuando un grupo de cruzados descubrió una pequeña poterna,
una puerta secundaria mal vigilada cerca del Palacio de Blanquerna. «Aquí, hermanos, Dios nos muestra el camino», gritó un caballero flamenco mientras forzaban la entrada. Como un río contenido que finalmente rompe un dique, los guerreros occidentales comenzaron a penetrar en la ciudad que durante siglos había sido considerada inexpugnable. Ante esta brecha, el emperador Mursuflo intentó organizar una última defensa en el centro de la ciudad, pero el pánico ya se extendía entre la población. Esa noche, aprovechando la oscuridad, el emperador huyó por mar, llevándose la corona imperial y algunas reliquias sagradas. Constantinopla, la reina de las ciudades, había caído. Lo que siguió fue tan terrible que ninguna pluma puede describirlo completamente, ninguna lengua puede expresar el horror. Así comenzaba Nicetas Choniates, historiador bizantino y testigo presencial, su relato sobre los 3 días que siguieron a la caída de Constantinopla. Desde el amanecer del 13 de abril hasta el ocaso del 15, la ciudad más rica y civilizada de la cristiandad sufrió un saqueo despiadado que horrorizaría incluso a algunos de sus perpetradores. Los cruzados se dispersaron por la ciudad como una plaga, sedientos de botín tras años de privaciones y promesas incumplidas. «Todo es vuestro», habían proclamado los comandantes, liberando a sus hombres de cualquier restricción. Las puertas de palacios y mansiones fueron derribadas a hachazos. Los soldados irrumpían en hogares donde familias aterrorizadas intentaban esconderse, exigiendo «oro, joyas, entregad todo o moriréis». Las mujeres, desde nobles damas hasta humildes criadas, sufrieron violaciones en masa. No respetaron ni edad, ni rango, ni el sagrado velo de las monjas, escribió con dolor Choniates, quien apenas logró escapar con su familia gracias a la ayuda de un mercader veneciano que había sido su amigo. La furia de los invasores se centró con especial intensidad en las iglesias y monasterios, no solo por sus riquezas materiales, sino como expresión del desprecio occidental hacia la ortodoxia bizantina. La Catedral de Santa Sofía, la maravilla arquitectónica que había sido el corazón espiritual del imperio durante siglos, sufrió una profanación sin precedentes. Soldados ebrios danzaban sobre el altar mayor, bebían vino en cálices sagrados y colocaban prostitutas en el trono patriarcal. Se burlaban de nuestros ritos como si fueran supersticiones paganas, relató un monje que logró ocultarse en la cripta. Las reliquias sagradas, veneradas durante generaciones, fueron arrancadas de sus relicarios de oro y plata, fragmentos de la Vera Cruz, espinas de la corona de Cristo, huesos de apóstoles y mártires. Los iconos y mosaicos fueron destrozados a golpe de espada, mientras los manuscritos antiguos ardían en hogueras improvisadas o eran pisoteados en el barro. El botín acumulado superó todas las expectativas, incluso las de los veteranos que habían participado en saqueos anteriores. Se estima que el valor total alcanzó los 900.000 marcos de plata, una cantidad inconcebible para la época. Los objetos artísticos que no podían transportarse fueron fundidos. Estatuas de bronce de emperadores y dioses antiguos, candelabros de plata, puertas recubiertas de oro. Entre las pérdidas irreparables estaba la colosal estatua de Hércules, creada por Lisipo, maestro escultor de Alejandro Magno, que había sobrevivido 16 siglos solo para terminar convertida en monedas. Ni siquiera los bárbaros que saquearon Roma habían mostrado tal desprecio por el arte y la belleza, lamentaría posteriormente un cronista italiano. Las escenas más desgarradoras no fueron las de la destrucción material, sino las del sufrimiento humano. Aproximadamente 2,00 ciudadanos bizantinos perdieron la vida durante el saqueo, un número relativamente bajo que se explica porque la mayoría de la población
Optó por esconderse en lugar de resistir. Pero para aquellos que sobrevivieron, la humillación fue profunda. Familias aristocráticas que se jactaban de linajes imperiales se vieron reducidas a la mendicidad en cuestión de horas. Sacerdotes fueron obligados a bailar para divertir a soldados borrachos. Ancianos que habían ocupado altos cargos en la administración imperial fueron exhibidos en las calles con ropas burlescas. Vi a senadores cuyas barbas habían sido quemadas, a nobles damas implorando un trozo de pan. Escribió Choniates. ¿Cómo pudo Cristo permitir que cristianos trataran así a otros cristianos? Al tercer día, cuando ya poco quedaba por saquear, los líderes cruzados impusieron finalmente orden. Bonifacio de Monferrato y el conde Balduino de Flandes recorrieron la ciudad con sus guardias personales, deteniendo los peores abusos y ordenando que el botín restante fuera llevado a 3 iglesias designadas para su inventario y reparto oficial. Según el acuerdo previo, 3/4 del tesoro serían para pagar la deuda con Venecia y el resto se dividiría entre los cruzados. Sin embargo, gran parte del botín nunca llegó a registrarse, oculto por soldados que lo habían enterrado o enviado secretamente a sus hogares. Mientras tanto, en las calles de la ciudad devastada, los bizantinos supervivientes salían lentamente de sus escondites para contemplar una realidad aterradora. Su mundo milenario había terminado y un nuevo orden se imponía bajo la cruz de Occidente. El humo aún se elevaba de varios distritos de la ciudad cuando los varones cruzados se reunieron para cumplir con la segunda parte de su acuerdo: elegir al nuevo emperador de lo que llamarían el Imperio Latino de Constantinopla. En el gran palacio, donde generaciones de basileus bizantinos habían gobernado con ceremonial casi divino, 12 electores, 6 venecianos y 6 francos, debatían acaloradamente el futuro político de su conquista. Los 2 candidatos principales representaban las facciones dominantes: Bonifacio de Monferrato, líder nominal de la cruzada, apoyado por los lombardos y genoveses, y Balduino de Flandes, favorito de los franceses y alemanes. «Necesitamos un emperador que sepa gobernar con mano firme pero justa», argumentaba un elector veneciano. «Alguien que respete nuestros derechos comerciales mientras mantiene la estabilidad». El astuto Dogo Dándolo, quien podría haber reclamado la corona para sí mismo, prefirió mantenerse como kingmaker, inclinando finalmente la balanza hacia Balduino. El 16 de mayo de 1204, apenas un mes después del saqueo, la catedral profanada de Santa Sofía fue escenario de una ceremonia solemne. Balduino de Flandes, revestido con los ornamentos imperiales bizantinos, fue coronado como primer emperador latino de Constantinopla. «Un milagro de Dios», proclamaban los cronistas occidentales, que ha puesto en manos cristianas el control de la nueva Roma. Para los habitantes bizantinos que observaban la coronación con ojos llorosos, sin embargo, la ceremonia representaba la culminación de la tragedia. «Vemos bárbaros sentados en el trono de Constantino», escribió un monje en su diario. «Hablan una lengua extraña, adoran a su manera y nos miran con desprecio». Efectivamente, los conquistadores implementaron cambios radicales. El patriarca ortodoxo fue reemplazado por un clérigo veneciano. Las iglesias fueron entregadas al rito latino y los nobles bizantinos que permanecieron en la ciudad fueron relegados a posiciones subordinadas. Se impuso un feudalismo al estilo occidental completamente ajeno a las tradiciones imperiales romanas que habían sobrevivido en Bizancio durante casi un milenio. El tratado conocido como Partitio Romaniae, reparto del Imperio Romano, dividió meticulosamente los territorios bizantinos entre los vencedores. Venecia, la gran beneficiaria, obtuvo 3/8 del imperio, incluyendo estratégicos puertos y las codiciadas islas que aseguraban su dominio comercial en el Egeo y el Mar Negro. Señores de 1/4 del Imperio Romano,
Se jactaba orgullosamente el dogo dándolo en su nuevo título. Los nobles francos recibieron feudos en Grecia y Asia Menor, estableciendo principados como el Ducado de Atenas o el Reino de Tesalónica, este último entregado a Bonifacio de Montferrato como compensación por no haber sido elegido emperador. Se creó una pirámide feudal completa, con caballeros occidentales convertidos de la noche a la mañana en señores de tierras que apenas podían pronunciar correctamente. La administración del nuevo imperio pronto reveló las profundas contradicciones de la conquista. Los latinos, aunque superiores militarmente, eran inferiores en número y carecían de la sofisticación administrativa necesaria para gobernar el complejo estado que habían conquistado. Intentaron imponer sus leyes y costumbres feudales a una población que las consideraba primitivas y bárbaras. Estos francos no saben leer ni escribir y pretenden gobernarnos a nosotros, que preservamos el saber de Roma y Atenas, se burlaba un erudito bizantino. La barrera lingüística creó constantes malentendidos y la distancia cultural parecía insalvable. Los occidentales despreciaban las elaboradas ceremonias bizantinas como decadentes, mientras los orientales veían la rudeza franca como prueba de su inferioridad. El emperador Balduino I, a pesar de sus buenas intenciones, nunca logró ganarse el corazón de sus súbditos griegos. En Carta a Occidente intentaba describir las maravillas de su nuevo dominio, pero también las dificultades. Hemos conquistado ciudades que no sabemos gobernar y riquezas que no sabemos administrar. Su reinado sería breve y turbulento. Apenas un año después de su coronación, mientras intentaba sofocar una rebelión en Tracia, fue capturado por el zar búlgaro Kaloyan en la batalla de Adrianópolis y murió en cautiverio. Con él se desvanecieron muchas de las esperanzas de consolidar el poder latino. El imperio latino había nacido en violencia y traición. Su destino sería una existencia precaria, marcada por la resistencia constante de quienes se negaban a aceptar la legitimidad de los usurpadores occidentales. Mientras los conquistadores celebraban en Constantinopla, las semillas de la resistencia bizantina ya germinaban en los márgenes del antiguo imperio. No todos los nobles habían permanecido en la capital para ser humillados. Muchos escaparon llevando consigo no solo tesoros materiales, sino algo más valioso, la idea imperial bizantina, la continuidad de una tradición milenaria que no podía ser destruida por la espada de unos bárbaros temporales, como despectivamente llamaban a los latinos. En Nicea, ciudad de Asia Menor, a menos de 100 kilómetros de Constantinopla, Teodoro Láscaris, yerno del último emperador legítimo, estableció lo que se conocería como el Imperio de Nicea. Roma no es un lugar, sino una idea, proclamó en su coronación en 1208. Mientras viva un solo bizantino libre, el imperio continúa. Con recursos limitados pero determinación férrea, Teodoro reorganizó la administración, el ejército y la iglesia, manteniendo vivas las tradiciones imperiales. El patriarca ortodoxo, expulsado de Santa Sofía, encontró refugio en Nicea, legitimando las pretensiones de continuidad. Pronto, eruditos, artistas y administradores comenzaron a fluir desde la ocupada Constantinopla hacia esta nueva capital en exilio, convirtiendo a Nicea en un faro de la cultura bizantina. Simultáneamente, en el extremo occidental del antiguo imperio, Miguel Ángelo Comneno, primo de los emperadores derrocados, estableció el despotado de Epiro en lo que hoy es Albania y el noroeste de Grecia. Defenderemos cada palmo de tierra griega contra los usurpadores, juró ante sus seguidores. En el remoto noreste, los descendientes de la familia imperial Comneno fundaron el imperio de Trebisonda en las costas del Mar Negro, proclamándose también legítimos herederos del trono bizantino. Así, el imperio que parecía haber caído en 1204 resurgía como un ave fénix, dividido pero resistente en estos tres estados sucesores.
El Imperio Latino, mientras tanto, enfrentaba desafíos cada vez mayores. Su base demográfica era extremadamente débil. Apenas unos miles de caballeros y soldados occidentales intentaban controlar millones de súbditos griegos hostiles. Las constantes necesidades militares drenaban sus recursos, obligando a los emperadores latinos a fundir incluso los techos de cobre de los palacios para acuñar moneda. Cada año llegaban menos refuerzos desde Occidente, observó un cronista, mientras los griegos crecían en confianza y fuerza. Los emperadores latinos enviaban desesperadas peticiones de ayuda al Papa y a las cortes europeas, pero el entusiasmo por la aventura oriental había menguado. Europa tenía nuevas preocupaciones. La lucha contra los herejes albigenses en Francia, las guerras entre güelfos y gibelinos en Italia, y la renovada idea de recuperar realmente Jerusalén. El equilibrio de poder comenzó a cambiar decisivamente a favor de los bizantinos bajo el gobierno de Juan III Vatatzés, emperador de Nicea, 1222-1254. Sistemáticamente fue reconquistando territorios en Asia Menor y los Balcanes, estrangulando lentamente al Imperio Latino. «Somos pacientes como la araña que teje su tela», escribió un consejero imperial. «Constantinopla caerá en nuestras manos como fruta madura cuando llegue el momento». Ese momento se acercaba. Para 1260, el Imperio Latino había sido reducido a poco más que la propia ciudad de Constantinopla y algunos territorios circundantes. Su último emperador, Balduino II, viajaba constantemente por Europa, mendigando ayuda y vendiendo reliquias sagradas para financiar su precaria posición. Llegó incluso a entregar a su hijo Felipe como garantía a mercaderes venecianos para obtener un préstamo. El golpe final llegó el 25 de julio de 1261, cuando un general bizantino llamado Alexios Strategopoulos, al mando de un pequeño contingente del ejército de Nicea, aprovechó que la guarnición latina había salido de Constantinopla para una expedición. Guiado por habitantes griegos, entró en la ciudad a través de una puerta secundaria mal vigilada. Los pocos defensores latinos, sorprendidos completamente, apenas tuvieron tiempo de huir. El emperador Balduino II escapó en una nave veneciana, abandonando incluso las insignias imperiales. Al amanecer, los ciudadanos bizantinos despertaron con las campanas de las iglesias repicando jubilosas. Los estandartes imperiales con el águila bicéfala ondeaban nuevamente sobre las murallas. Unas semanas después, Miguel Oikeno Paleólogo, emperador de Nicea, entraba triunfalmente en la ciudad para ser coronado en Santa Sofía, restaurando oficialmente el Imperio Bizantino tras 57 años de ocupación latina. Constantinopla ha vuelto a manos de sus legítimos dueños, proclamaban los pregoneros en las calles. La población celebraba el fin de la tiranía latina con procesiones y servicios religiosos de purificación. El patriarca ortodoxo regresó a Santa Sofía, reconsagrada tras décadas de contaminación por el rito latino. Sin embargo, la alegría estaba teñida de tristeza. La ciudad que recuperaron era apenas una sombra de la gloriosa metrópolis que había sido saqueada en 1204. Muchos palacios permanecían en ruinas, barrios enteros estaban despoblados y los tesoros artísticos más valiosos habían sido dispersados por toda Europa. «Hemos recuperado el cuerpo», reflexionó un monje, «pero gran parte del alma se ha perdido para siempre». El Imperio Bizantino continuaría existiendo durante casi 2 siglos más, pero nunca recuperaría su antiguo esplendor ni poder. El verdadero golpe mortal no fue asestado por los otomanos en 1453, sino por sus hermanos cristianos en aquel fatídico abril de 1204. Preferiría ver el turbante musulmán en Santa Sofía que el capelo cardenalicio.
Esta frase, atribuida a Lucas Notaras, último gran duque del Imperio Bizantino antes de la caída final ante los otomanos en 1453, resume el abismo que el saqueo de 1204 abrió entre las dos mitades de la cristiandad. Lo que había comenzado como una grieta doctrinal en 1054, con el gran cisma se transformó, tras la violencia de la Cuarta Cruzada, en una herida profunda e infectada que nunca cicatrizaría completamente. El trauma del saqueo quedó grabado en la memoria colectiva bizantina como la prueba definitiva de que los francos, como llamaban genéricamente a todos los occidentales, eran peores enemigos que los propios musulmanes. En las iglesias ortodoxas, generación tras generación, sacerdotes relataban los horrores cometidos por los cruzados. Bebieron vino en cálices sagrados, colocaron prostitutas en el trono patriarcal, profanaron altares que ni siquiera los árabes habían tocado. Estos relatos, a veces amplificados por la tradición oral, mantenían viva la desconfianza. Los iconos que representaban el juicio final comenzaron a mostrar latinos entre los condenados al infierno, identificables por sus armaduras y barbas afeitadas. Los teólogos bizantinos intensificaron sus críticas a las innovaciones doctrinales romanas, especialmente el controvertido filioque, la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que consideraban una herejía que justificaba la separación. ¿Cómo podríamos unir nuestra fe con quienes han demostrado tal crueldad en nombre de Cristo?, escribió un monje del monte Athos. El golpe a la autoridad moral del papado fue devastador. El Papa Inocencio III, al enterarse de los detalles del saqueo, exclamó con horror: ¿cómo podrá la Iglesia griega regresar a la devoción por la sede apostólica cuando ha visto en los latinos solo ejemplos de perdición y obras de oscuridad, por lo que ahora, y con razón, detestan a los latinos más que a perros? Sus intentos de controlar a los cruzados habían fracasado completamente. Y aunque intentó presentar la conquista como una oportunidad para reunificar la Iglesia bajo Roma, incluso él reconocía la profunda contradicción moral. ¿Cómo podía predicarse la fe cristiana desde una ciudad cuya conquista había violado todos los principios de esa misma fe? Los esfuerzos de unificación religiosa durante el Imperio Latino, 1204-261, resultaron contraproducentes. Los nuevos gobernantes intentaron imponer el rito latino, reemplazaron al clero ortodoxo y trataron las tradiciones bizantinas como desviaciones que debían corregirse. Para la población local, esta no era unificación, sino colonización espiritual. Nos obligan a cantar en una lengua que no entendemos y a arrodillarnos cuando nuestros padres nos enseñaron a permanecer de pie ante Dios, se lamentaba un diácono bizantino. La resistencia pasiva fue generalizada. Iglesias latinas vacías, mientras servicios ortodoxos clandestinos reunían multitudes. Padres que bautizaban secretamente a sus hijos 2 veces, primero públicamente según el rito latino y luego, en privado, según la tradición ortodoxa. Cuando los bizantinos recuperaron Constantinopla en 1261, una de las primeras acciones del emperador Miguel Feito Paleólogo fue restaurar el patriarcado ortodoxo y purificar Santa Sofía de la contaminación latina. Sin embargo, la ironía cruel de la historia colocó al imperio restaurado en una posición de extrema debilidad, dependiente de alianzas con potencias occidentales contra la creciente amenaza otomana. Esto llevó a Miguel Ochoa a promover un nuevo intento de unión con Roma en el Concilio de León, 1274, principalmente por motivos políticos. Debemos inclinarnos como el junco para no quebrarnos, justificó ante sus consejeros. Pero el clero y el pueblo rechazaron masivamente este acuerdo, considerándolo una traición. Cuando Miguel murió,
Su propio hijo Andrónico II le negó un funeral cristiano por haber vendido la fe ortodoxa. El último gran intento de reunificación ocurrió en el Concilio de Florencia, 1439, cuando el Imperio bizantino, reducido prácticamente a Constantinopla y sus alrededores, buscaba desesperadamente ayuda occidental contra los otomanos. El emperador Juan Vecchioso, paleólogo, y el patriarca ortodoxo viajaron a Italia y tras meses de debates teológicos firmaron un acta de unión. Pero al regresar a Constantinopla encontraron una oposición feroz. «Mejor el turbante que la tiara», gritaban multitudes en las calles. La unión nunca se implementó efectivamente, y cuando Constantinopla finalmente cayó ante los otomanos en 1453, muchos bizantinos lo interpretaron como castigo divino por esos intentos de compromiso con Roma. El legado del saqueo de 1204 había hecho que para muchos cristianos orientales, la sumisión al Islam resultara preferible a la unión con sus hermanos occidentales. La cristiandad quedó permanentemente dividida, no solo por diferencias teológicas, sino por una desconfianza visceral nacida en aquellos 3 días de abril que cambiaron el curso de la historia. ¿Cómo pudo una expedición destinada a recuperar Jerusalén terminar destruyendo la mayor ciudad cristiana del mundo? Esta pregunta ha atormentado a historiadores durante siglos, sin que exista una respuesta simple. El saqueo de Constantinopla no fue resultado de una única causa, sino de una compleja red de factores económicos, políticos, religiosos y culturales que se entrelazaron fatalmente en aquel año 1204. La explicación más inmediata se encuentra en la crisis financiera que afligió a la cruzada desde sus inicios. Cuando solo 1/3 de los guerreros esperados se presentó en Venecia, la expedición nació con una deuda imposible de pagar. El dinero es el nervio de la guerra, escribiría siglos después Maquiavelo, y los cruzados se encontraron sin él, atrapados en tierras extranjeras y dependientes de la voluntad veneciana. Esta vulnerabilidad los hizo susceptibles a propuestas que desviaron la expedición de su propósito original. Primero Zara, luego Constantinopla. Como expresó sucintamente un cronista, la espada sigue a la bolsa. Cada desviación se justificaba como un medio necesario para alcanzar el objetivo final. Jerusalén, una meta que la mayoría de los cruzados genuinamente deseaba alcanzar, pero que se fue diluyendo en el horizonte con cada compromiso moral. El papel de Venecia resulta crucial para entender los acontecimientos. La República Marítima no veía la cruzada principalmente como una empresa religiosa, sino como una oportunidad comercial y geopolítica. El dogo Enrico Dandolo, a sus 90 años, albergaba además un resentimiento personal contra Bizancio, donde según algunas fuentes había sido parcialmente cegado durante una misión diplomática décadas atrás. Los venecianos conocían el precio de todo y el valor de nada, comentaría amargamente un noble franco después del saqueo. El desvío hacia Constantinopla ofrecía a Venecia la oportunidad de eliminar a su principal competidor comercial en el Mediterráneo oriental y asegurar monopolios comerciales en rutas vitales hacia Oriente. No es coincidencia que, en el reparto del imperio conquistado, Venecia seleccionara estratégicamente puertos y enclaves comerciales en lugar de territorios agrícolas. Sin embargo, reducir la tragedia a simple codicia veneciana sería una simplificación excesiva. El saqueo se sustentó también en prejuicios culturales y religiosos profundamente arraigados. Desde el Gran Cisma de 1054, las iglesias de Oriente y Occidente habían desarrollado tradiciones divergentes y cada una consideraba a la otra como desviada de la verdadera fe. Para muchos occidentales, los bizantinos eran cismáticos, casi tan alejados de la verdadera cristiandad como los musulmanes.
Son cristianos solo de nombre, escribió un caballero franco, pero sus prácticas son más cercanas a la herejía. Esta percepción facilitó la justificación moral del ataque. No estaban asaltando a verdaderos hermanos en la fe, sino castigando a quienes se habían apartado del camino correcto. Desde la perspectiva bizantina, el imperio había sufrido décadas de debilitamiento interno antes de 1204. Las luchas dinásticas, como la que llevó al derrocamiento de Isaac II, reflejaban una inestabilidad política crónica. Las provincias asiáticas, tradicional fuente de reclutamiento militar, se habían perdido ante los turcos selyúcidas tras la batalla de Manzikert, 1071. La economía, aunque todavía impresionante para los estándares occidentales, sufría de inflación y devaluación monetaria. El coloso tenía pies de barro, observaría un historiador bizantino posterior, reconociendo que la magnificencia externa de Constantinopla ocultaba fragilidades estructurales. Esta debilidad interna explica por qué una fuerza relativamente pequeña, apenas 20.000 cruzados, pudo conquistar una ciudad de casi 500.000 de habitantes. También debe considerarse el fracaso del liderazgo tanto político como espiritual. El Papa Inocencio III, aunque formalmente prohibió atacar a cristianos, no utilizó su autoridad de manera efectiva para prevenir el desastre. Sus legados, que acompañaban a la expedición, guardaron un cómplice silencio o incluso bendijeron el ataque. Dejaron que la cruz se convirtiera en espada contra quienes también adoraban a Cristo, lamentaría después el propio pontífice. Por su parte, los emperadores bizantinos Alexios III y Alexios V demostraron una incompetencia fatal. El primero, huyendo cobardemente con el tesoro imperial; el segundo, incapaz de organizar una defensa efectiva. La nobleza bizantina, dividida por rivalidades internas, no logró unirse ni siquiera frente a la amenaza existencial. Quizás la explicación más profunda se encuentre en la naturaleza misma de las cruzadas como fenómeno histórico. Nacidas como guerras santas para recuperar Tierra Santa, evolucionaron rápidamente hacia empresas más complejas, donde los motivos religiosos se entrelazaban inextricablemente con ambiciones políticas, rivalidades comerciales y el simple deseo de botín y conquista. La cruz y la espada marchaban juntas, como escribió un historiador medieval, pero no siempre en la misma dirección. La Cuarta Cruzada representa el punto donde esta contradicción se hizo más evidente. Una expedición que comenzó en nombre de Cristo terminó atacando a sus propios seguidores, traicionando sus ideales fundacionales. Esta paradoja moral sigue interpelándonos, recordándonos cómo incluso las causas más nobles pueden corromperse cuando los medios traicionan los fines. 8 siglos después, las cicatrices del saqueo de Constantinopla siguen visibles, no solo en piedras derruidas, sino en memorias colectivas y relaciones entre pueblos. El legado de 1204 se manifiesta en múltiples dimensiones: culturales, religiosas, políticas y artísticas, algunas evidentes y otras sutiles, pero todas importantes para comprender nuestro presente. El impacto más inmediato y duradero fue sobre el propio Imperio Bizantino. Aunque recuperó su capital en 1261, nunca volvió a ser la potencia que había sido. Fue como un hombre que sufre un infarto, explicó un historiador contemporáneo. Aunque sobrevive, nunca recupera completamente su fuerza. Las provincias más ricas se perdieron permanentemente, el tesoro nunca se recuperó y la autoridad imperial quedó fatalmente debilitada. Este debilitamiento creó un vacío de poder en el Mediterráneo oriental que eventualmente sería llenado por los otomanos. Cuando Mehmed II conquistó finalmente Constantinopla en 1453, solo estaba recogiendo los frutos de una semilla plantada por los cruzados 249 años antes. No es exagerado afirmar que sin el saqueo de 1204,
La historia del Mediterráneo oriental y los Balcanes habría sido radicalmente diferente. Para Europa occidental, paradójicamente, el saqueo representó un enriquecimiento cultural sin precedentes. Constantinopla había servido durante siglos como repositorio del saber clásico y bizantino. Manuscritos antiguos, obras de arte, reliquias y artesanos cualificados fueron trasladados a Occidente como parte del botín. Venecia, especialmente, se transformó gracias a este traslado de riqueza. La Basílica de San Marcos se adornó con tesoros robados, incluyendo los famosos 4 caballos de bronce que hasta entonces habían presidido el hipódromo bizantino. «Transportamos no solo oro y piedras preciosas», escribió un veneciano, «sino la sabiduría y belleza de Oriente». Algunos historiadores han sugerido que este flujo de conocimiento y arte contribuyó indirectamente al florecimiento cultural que eventualmente conduciría al Renacimiento italiano. Las reliquias sagradas saqueadas de Constantinopla se dispersaron por toda Europa, transformando la geografía espiritual del continente. La Sainte-Chapelle de París fue construida específicamente para albergar la corona de espinas, adquirida por Luis IX de Francia, de los emperadores latinos necesitados de dinero. Fragmentos de la Vera Cruz aparecieron en catedrales desde España hasta Escandinavia. Cada reliquia llevaba consigo no solo su supuesto poder sagrado, sino también la sombra de cómo había sido obtenida. Objetos santos conseguidos por medios impíos, los llamaría un monje, criticando esta transferencia forzada de sacralidad. En el ámbito religioso, como ya hemos visto, el cisma entre cristianismo oriental y occidental se volvió prácticamente irreparable. Durante siglos, los intentos de reunificación se estrellaron contra el muro de desconfianza levantado en 1204. Sin embargo, en tiempos recientes han surgido esfuerzos significativos de reconciliación. En mayo de 2001, el Papa Juan Pablo II visitó Atenas y ofreció una disculpa histórica por los pecados cometidos por católicos contra ortodoxos, mencionando específicamente el saqueo de Constantinopla. Por las ocasiones, pasadas y presentes, cuando los hijos e hijas de la Iglesia Católica han pecado por acciones u omisiones contra sus hermanos ortodoxos, que el Señor nos conceda el perdón. Esta disculpa papal fue recibida con emoción por el patriarca ecuménico Bartolomé I, quien en 2004, durante la conmemoración del 800 aniversario del saqueo, respondió: «El reconocimiento de los errores históricos es el primer paso hacia la reconciliación». Ese mismo año, en un gesto altamente simbólico, el Vaticano devolvió a Constantinopla, ahora Estambul, importantes reliquias, incluyendo fragmentos de los huesos de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, padres de la Iglesia Oriental, que habían sido patriarcas de Constantinopla y cuyas reliquias fueron saqueadas en 1204. Estas reliquias son lágrimas cristalizadas de nuestro doloroso pasado común, declaró Bartolomé al recibirlas, pero también semillas de esperanza para un futuro de unidad. Para los historiadores modernos, el saqueo de 1204 representa un caso de estudio crucial sobre cómo las buenas intenciones pueden desviarse desastrosamente, cómo los ideales religiosos pueden ser corrompidos por intereses materiales, y cómo las percepciones culturales pueden justificar actos de extrema violencia incluso entre pueblos que comparten una fe común. La lección de 1204, escribió un historiador contemporáneo, es que ninguna causa, por santa que parezca, justifica la traición a los propios valores fundamentales. En un mundo donde los conflictos religiosos y culturales siguen cobrando vidas, esta lección mantiene una dolorosa relevancia. El viajero que hoy visita Estambul puede encontrar pocos restos físicos del saqueo,
Santa Sofía, convertida primero en mezquita tras la conquista otomana y luego en museo en el siglo XX, ha vuelto a ser mezquita en tiempos recientes. Sus magníficos mosaicos bizantinos, que sobrevivieron parcialmente ocultos bajo capas de yeso durante siglos, nos hablan de la gloria perdida. En un rincón de la inmensa basílica, un grafiti rúnico dejado por un mercenario varego llamado Halfdan permanece como testigo silencioso de aquellos días turbulentos. Halfdan estuvo aquí. Fue quizás uno de los últimos defensores de la ciudad antes del saqueo. Al caer la tarde sobre el Bósforo, cuando la luz dora las aguas que separan Europa de Asia, no es difícil imaginar aquella flota cruzada aproximándose a las murallas que durante siglos habían protegido la reina de las ciudades. En ese momento crucial de la historia, dos visiones del cristianismo se enfrentaron fatalmente, y las consecuencias de ese choque continúan reverberando en nuestro mundo. El saqueo de Constantinopla nos recuerda que las mayores tragedias a veces no vienen de nuestros enemigos declarados, sino de quienes deberían ser nuestros aliados más cercanos. Es una lección que la humanidad, 8 siglos después, todavía lucha por aprender.